Ingeniería del conocimiento. Continuación, sistemas basados en conocimiento. Aquí tenemos un ejemplo realizado en Prolog en un lenguaje de programación lógica. Acá tiene la base de conocimientos que componen tanto los hechos como las reglas, y luego las consultas a la base de datos que contiene la inferencia misma del sistema. Cuando un experto va mostrando cuál es el trabajo que realiza, la información se registra en una base de conocimiento. Ejemplos de uso de base de conocimiento tenemos aquí, donde dice hipótesis que debería ser probada. Entonces tenemos las reglas que definen el comportamiento. Pues en este caso queremos, por ejemplo, modelar algún diagnóstico médico. Entonces tenemos las hipótesis, por ejemplo, dice aquí de resfriado, hipótesis de gripe, hipótesis tifoidea, de sarampión, etc. Entonces podemos modelar con un sistema de este tipo, donde básicamente tiene la base de conocimientos, que es una base de datos, pero además de eso tiene un sistema donde se registran las reglas y el sistema de inferencia. En este caso tenemos la base de conocimientos que corresponden a los hechos. Entonces, likes Ellen tennis, likes John football, likes Tom baseball, likes Eric swimming, likes Mark tennis. Y las reglas like Bill X, if likes Tom X. Y la consulta sería a la base de conocimientos likes Bill X. Les explico. La base de conocimiento tiene hechos, que son los datos mismos de una base de datos, o podría ser por lo menos. Entonces, le gusta a él el tenis, sería un dato. Le gusta a John el fútbol, es un dato. Le gusta a Tom el béisbol, es un dato. Le gusta a Eric swimming, es un dato. Le gusta a Mark tenis, es un dato. A partir de ahí se pueden construir razonamientos lógicos como el que se ve en este caso. Entonces, le gusta a Bill, que le gusta a Bill X, le gusta a Bill todo lo que le gusta a Tom. Le gusta a Bill todo lo que le gusta a Tom. Y si yo pregunto aquí en su base de inferencia, que es como si fuera a hacer una consulta a la base de datos, ¿qué le gusta a Bill? Entonces, como en este caso es un programa fácil, es un programa corto y fácil, podemos deducir y buscar nosotros mismos. Y vamos a ver, ¿qué le gusta a Bill? A Bill le gusta todo lo que le gusta a Tom. Entonces nos vamos a buscar acá donde está Tom. A Tom le gusta el béisbol, por lo que su inferencia es a Bill le gusta también el béisbol. Entonces funciona así esta lógica de razonamiento. Es aplicar un lenguaje natural, o lo que más se asemeja a un lenguaje natural como esto, a un lenguaje que pueda ser interpretado por la computadora en un lenguaje de programación lógico como lo es el Prolog. Estos son los elementos que tiene el Prolog. Como ejemplo de un sistema experto de apoyo para análisis de la información, como es el caso del GNexus. GNexus es un desarrollo usado en la tecnología de punta existentes a nivel mundial, y una parte importante de su programación, particularmente los prototipos y las pruebas, se desarrollan mediante lógica predictiva, y su lenguaje base es el Prolog. Entonces les quiero mostrar este ejemplo
GeneXus es una herramienta de desarrollo donde básicamente se desarrollan aplicaciones a través del diseño por prototipos y tiene una lógica de un experto de análisis y programación. Entonces, los desarrolladores del Prolog utilizaron la misma lógica que aprendieron tanto en el análisis como en el diseño y realizaron un sistema experto para un informático. Y el resultado es que se puede hacer parte del diseño, se puede obtener como parte de análisis, diseño y programación, es decir, un sistema experto para un informático. Esa información que se genera dentro de esa herramienta se la denomina KB. Y básicamente una KB son los elementos que tiene esta herramienta, que en realidad es parte de un compilador y parte de un generador de código. No es básicamente un compilador, sino que utiliza un compilador para generar en él el ejecutable. O sea, por ejemplo, puede tener un desarrollador en esta herramienta de GeneXus y lo convierte a un programa Java, por ejemplo. Entonces lo hace así, pero lo hace a través de su base de conocimientos, que son la KB. Entonces, si vemos anteriormente que tenemos una base de conocimientos y dentro de esa base de conocimientos colocamos todos los datos, que son los hechos, y las reglas, que son las restricciones, y luego a partir de ahí hacemos las consultas. Como la gente que desarrolló GeneXus prácticamente utilizó un sistema experto, que es el Prolog, utilizó la misma lógica y por lo tanto utilizó al mismo Prolog. Entonces GeneXus es una herramienta de desarrollo multiplataforma basado en la representación del conocimiento, que es hoy nuestro tema que estamos analizando, principalmente orientada al entorno empresarial para aplicaciones web, dispositivos móviles y aplicaciones de escritorio para Windows. En general es una herramienta para el uso empresarial. Los desarrolladores describen la aplicación en un lenguaje de alto nivel, principalmente de forma declarativa, a partir del cual se genera código nativo para entornos múltiples o de múltiples plataformas. Bueno, y llegamos aquí al punto que es entonces una representación del conocimiento. Es la manera de facilitar la inferencia, sacar conclusiones a partir de dicho conocimiento. Básicamente una base de datos contiene datos y a partir de esos datos se convierten en información. Pero llegando hasta un nuevo nivel, esa información se puede representar en conocimiento a través de un sistema basado en conocimiento o a través de un sistema experto. Es llevar esos datos a un nuevo nivel y ponerle una lógica que pueda representar esos conocimientos. Entonces, es la manera de facilitar la inferencia, sacar conclusiones a partir de dichos datos del conocimiento. Analiza cómo pensar formalmente, cómo usar un sistema de símbolos para representar un dominio del discurso, aquello que se quiera hablar o que se quiera representar, junto con las funciones que permitan inferir, realizar un razonamiento formal sobre los objetos. Generalmente se usa algún tipo de lógica para proveer una semántica formal, como las funciones del razonamiento se aplican a los símbolos del dominio del discurso, además de proveer operadores como cuantificadores, operadores modales, etc. Esto, junto con la teoría de representación, da significado a las frases de la lógica. Entonces, volviendo un poco al ejemplo que tenemos en Prolog, entonces nuestra base de conocimiento que constituyen los hechos, que son los datos, y las reglas, las restricciones, se pueden generar estas consultas a esta base de conocimiento. Y a esto
constituye el hecho de que nosotros podemos tener un lenguaje formal, por lo cual hacer una comunicación y una forma de representación de esa información. Esto tiene que ver tanto, como vamos a ver en algunas imágenes, tanto el hecho de que un experto pueda contarle a un ingeniero en conocimiento cuál es el proceso que llega a él, llega al experto a transmitir esa idea que quiera transmitir para poder colocarse en un sistema experto. Entonces un experto va describiendo cuáles son los procesos mentales y lógicos que requiere que tenga un sistema experto. Y por otro lado tenemos al usuario común que utiliza esa información o ese conocimiento generado por un experto y va consultando a su base de conocimientos. Va consultando a su base de conocimientos y va obteniendo ciertas inferencias que básicamente describe cómo razona un experto y le sugiere algunas respuestas que pueden ser utilizado tanto como que puede utilizar tanto un usuario experto también como un usuario que no conoce del tema. Y se hace a través de los símbolos de un dominio del cual estamos estudiando. Por ejemplo, puede ser un dominio de medicina o puede ser un dominio de ingeniería, por ejemplo, o cualquier área que nosotros queramos consultar esa información o queramos representar ese conocimiento. Entonces, una representación del conocimiento es un ejemplo de representación del conocimiento poco expresiva en la lógica proposicional. A través de la lógica llegamos a generar un conocimiento y en general a tener en una base de conocimientos. Entonces nos apoyamos de la lógica para tener una representación del conocimiento. Un ejemplo de representación del conocimiento muy expresiva es la lógica autoepistémica. Las representaciones del conocimiento poco expresivas pueden ser tanto completas como consistentes, formalmente menos expresivas que la teoría de los conjuntos. La representación de los conocimientos más expresivas pueden ni completas ni consistentes. Entonces, la representación del conocimiento más expresiva pueden ser ni completas ni consistentes. Por lo que la representación del conocimiento debe ser capaz de captar las generalizaciones, ser comprensible, fácilmente modificable, incrementable, ser usado en diversas situaciones y propósitos, permitir diversos grados de detalle, captar la incertidumbre y la imprecisión, representar distinciones importantes, focalizar el conocimiento relevante. Tanto es así que la representación del conocimiento debe ser capaz de dar una interpretación a una información que sea incompleta y el tratar de llegar a esos resultados para informar al usuario que está utilizando un sistema experto. Entonces, lo que se debe hacer es, como dice acá, es capturar a través de la información que va a proveer un experto, captar todas las generalizaciones posibles, que sea comprensible lo que se va a cargar en esa base de conocimientos, que sea o que provea una herramienta o que utilicemos una herramienta que sea fácil de utilizar como es el Prolog y que sea incrementable, ser usado en diversas situaciones y propósitos, permitir diversos grados de detalle, captar la incertidumbre e imprecisión y volverlo completo en la información que se va a generar y transmitir. Y así les puedo decir que ustedes pueden utilizar un Prolog que se enlace con algún lenguaje que es de uso cotidiano, por ejemplo el lenguaje C o C# o algún otro lenguaje, y podamos utilizar el Prolog y también poder acceder a base de datos
como por ejemplo MySQL o otra base de datos utilizando la misma herramienta Prolog, que es un poco lo que hace esta herramienta de GNexus. Probablemente no sabemos en qué lenguaje se codifica, o hay que analizar un poco a ver en qué código. Probablemente puede ser Visual Fox o Visual Basic su herramienta de desarrollo, pero tiene una parte que está desarrollada con Prolog. Entonces tenemos por un lado el Prolog y ellos enlazan el Prolog con su herramienta y también con una base de datos, y así obtienen esa herramienta que es muy utilizada en los ambientes donde se quiera desarrollar a alto nivel. Tipos de conocimiento y sistemas expertos. Estuvimos hablando de lo que son las reglas, los hechos y las relaciones y las afirmaciones. Los hechos y las relaciones están dadas en el lenguaje Prolog dentro de la base de conocimiento por la definición misma de los hechos. Las reglas es otro componente de la base de conocimientos y las afirmaciones y preguntas son las consultas que se hacen a esa base de datos. Vuelvo otra vez a lo mismo para mostrarles de qué estamos hablando. Dijimos que nuestra base de conocimiento está compuesta por hechos. Estos son los hechos, las reglas y las consultas propias a la base de datos que corresponde a la inferencia misma. Entonces, de vuelta a ese punto, entonces tenemos las reglas, los hechos y las preguntas que corresponden a un sistema basado en conocimiento o un sistema experto. Aquí tenemos los dos componentes. Vamos a empezar por el lado de un usuario. Un usuario, a través de una interfaz, que puede ser un programa de alto nivel, por supuesto, va a tener acceso a esta base de conocimientos, a través de la base de hechos que constituyen los hechos mismos, que ya vimos los elementos que tiene Prolog, que son los hechos, y el motor de inferencia, que podemos decir que son las reglas. Entonces tenemos la base de conocimientos y las reglas, y yo voy a hacer consulta a esta base de datos, y a través de su mecanismo de inferencia o su mecanismo de explicaciones, él me va a devolver esa información de lo que estoy solicitando. Por ejemplo, ¿qué es lo que le gusta a Bill? Esa era nuestra pregunta, y se vaya a buscar en la base de hechos y va a verificar qué es lo que le gusta a Bill, y si no encuentra ahí, va a buscar también en las reglas. Entonces se basa en el conjunto de reglas y de hechos, y a partir de allí va a encontrar qué es lo que le gusta a Bill, que era el ejemplo que teníamos del Prolog. Y a Bill le puede gustar, por ejemplo, el tenis, el básquet. Entonces va a devolver ese resultado. Entonces aquí lo que se hace es que un experto, este experto va a cargar un sistema. En este caso, este experto va a alimentar el sistema experto. Entonces lo que vamos a hacer es, necesitamos un experto, y ese experto se va a comunicar con un informático que es el ingeniero de conocimiento. Este ingeniero de conocimiento va a registrar esa información de qué es lo que o cómo procede un experto durante un trabajo específico, durante un dominio que él maneja, y va a explicar, y este ingeniero de conocimiento va a registrar
esa información en un sistema de representación y lo va a llevar al lenguaje Prolog, por ejemplo. Entonces, esa información que maneja un experto, hay una comunicación con un ingeniero de conocimiento y el ingeniero de conocimiento va a registrar esa información y lo va a llevar a un sistema informático. Ese sistema informático puede estar desarrollado, por ejemplo, en Prolog. Y a partir de ese lenguaje Prolog, entonces se realiza un programa que tiene acceso a estos elementos. Lo que nosotros vamos a ver como usuario es un sistema de interfaz que puede ser un sistema web o un sistema Windows, por ejemplo, de ventanas, y tener acceso a una base de datos donde esa base de datos tiene guardada tanto las informaciones que son los hechos, como el sistema también puede guardar las reglas y luego se evalúa por las inferencias que tiene ese sistema mediante el acceso a esa base de conocimientos, y el usuario genera preguntas y el sistema responde. Entonces aquí tenemos un poco el ciclo de la generación del conocimiento y la representación del conocimiento. Por un lado tenemos la representación del conocimiento que existe entre la interacción del ingeniero del conocimiento y un experto, quien explica al ingeniero cómo él obtiene cierta información o cómo él trabaja. Esa información se guarda en un sistema informático que contiene una base de datos, por supuesto, pero lo llamamos base de conocimientos y no es una base de datos, porque una base de datos solamente contiene hechos y no reglas. Entonces este se amplía a través de las reglas y se genera un software, y ese software puede ser en este caso, si fuera un lenguaje Prolog, solo lo va a tener que manejar este ingeniero de conocimiento si llega a ese nivel, pero se puede realizar un software que es una interfaz, y esa interfaz es la que va a tener acceso el usuario para consultar esta base de conocimiento. Entonces tenemos las reglas, los hechos y las preguntas o afirmaciones. Para representar estos tipos de conocimientos en la base de conocimientos se utilizan tres métodos. Uno son las reglas, otra la estructura y otra evidentemente la lógica. Las reglas son una serie de declaraciones estructuradas en forma de oraciones condicionales y están representadas a través de estructuras condicionales if, then, else, que nosotros conocemos. Con ellas se pueden hacer reglas que regulen el resultado de determinada información y proporcionan distintos caminos que nos llevan a procesos más eficientes. Generalmente son usados en decisiones binarias o más sencillas. El otro es la estructura. Las estructuras contienen una jerarquía de componentes y de atributos de objetos que pueden ser asignados o heredados de otras estructuras a través de diversos procedimientos. Los atributos se encuentran en las casillas de estructuras. La capacidad de representar procedimientos, términos y condiciones con valores o acciones que son requeridas y es útil para conectar varios componentes de información en un sistema experto. En una estructura podemos tener representaciones descriptivas así como representaciones procedurales. Entonces aquí está explicando un poco qué tipo de estructura tenemos. Entre ellas tenemos las que pueden representar el conocimiento a través de información que se le da en forma descriptiva, que es el caso del Prolog, o también pueden haber otros lenguajes que son procedurales, que voy a escribir una representación del conocimiento. Estaba viendo que también hay lenguajes Prolog que utilizan esta doble vía, que es una parte descriptiva y otra que son procedurales. Entonces hay lenguajes Prolog que son solamente descriptivas y otros Prolog que son solamente procedurales. Como hay herramientas como las que vamos a ver posteriormente, como Clips nos permite hacer el procesamiento procedural, el procesamiento descriptivo
y el procesamiento como lo hace el LIPS, que es a través de la función. Entonces, o orientado a objetos también. Entonces existen otras herramientas que nos permiten manipular el conocimiento de un experto. No solamente Prolog, pero estoy enfocando ese punto para después enfocarnos en otras herramientas. Entonces, quiero decir que una forma de representar el conocimiento es a través del lenguaje Prolog. Pero vamos a ver en otra clase otras herramientas que también pueden utilizar. Vamos a enfocarnos en dos herramientas, pero el dominio en sí de la forma de representación pueden incluir otros tipos de herramientas que no están mencionadas aquí. Otra cosa es que necesitamos la lógica. Entonces la lógica, como vemos aquí, es la representación de las cuentas con predicados, valores y átomos para evaluar hechos del mundo real. El objeto puede ser una constante o una variable que puede cambiar a través del tiempo. Un predicado tiene que tener uno o más argumentos que son los objetos que describe. Y como vemos, el Prolog corresponde a este tipo de herramientas que utiliza la lógica. Aquí tenemos un poco en este gráfico cómo vamos a obtener información de un experto. Primero necesitamos contratar o trabajar con expertos que básicamente van a identificar los problemas o las características de los sistemas que vamos a analizar y desarrollar. Entonces tenemos una primera parte que es de análisis y que corresponde con obtener los requisitos o los requerimientos de los sistemas que vamos a desarrollar, es decir, la información inicial del proyecto. Entonces a partir de ahí necesitamos saber cuál es el problema que vamos a tener y las características o los elementos o objetos que vamos a analizar. Una vez obtenidos los requerimientos, vamos a conceptualizar esos mediante los conceptos que representan el conocimiento. Aquí vamos a tener ya nuestra representación del conocimiento a partir de esta conceptualización. A partir ya de los objetos o conceptos generados, vamos a formalizarlos y vamos a tener una organización del conocimiento en un espacio de búsqueda. A partir de esta organización del conocimiento, espacio en búsqueda, vamos a tener estas estructuras ya completas, y con estas estructuras ya completas vamos a implementar ya el software y vamos a hacer la construcción de las reglas que representan el conocimiento. Entonces, a partir de los hechos que tenemos y a partir de las reglas que tenemos, entonces se desarrolla el software, se concluye el software y evidentemente tiene una etapa de refinamiento sucesivo o rediseño o reformulación de acuerdo a los criterios que los analistas del conocimiento consideren pertinentes. Por lo que decirles, si en algún momento cambia algún hecho, alguna regla, o quieran agregarse nuevos hechos y nuevas reglas, entonces se deben partir del punto de inicio, que es las características de lo que vamos a analizar, y vamos de vuelta al ciclo hasta que podamos desarrollar los nuevos hechos y las nuevas reglas en la base de conocimientos, y luego probarlos y luego volverlos a rediseñar. Entonces tenemos un ciclo de evolución continua dentro de los sistemas expertos. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente los conocimientos humanos tienden a la evolución,
Y también, evidentemente, los software tienen que acompañar eso, tanto si es un software para una empresa como un software desarrollado por una compañía que está destinado para muchos usuarios de diferentes empresas. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo. Yo desarrollo un software de arquitectura y la arquitectura va modificando o va evolucionando, entonces yo también debo ir dentro de mi software de arquitectura, debo ir evolucionando. Entonces voy agregando tanto los hechos y las reglas y modificando esos hechos y esas reglas en su base de conocimientos a partir de la información que me generan los expertos. Beneficios de contar con un sistema experto. Uno de ellos es la reducción de la dependencia del personal clave. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo que muchas veces no podemos contar con un personal clave o porque está haciendo otro trabajo o porque dejó la empresa o porque es muy costoso tener un personal clave o porque está de vacaciones. Pueden haber muchos motivos por los cuales no podemos contar con un personal clave que realiza algún trabajo desde un experto, pero si tenemos un software de un sistema experto, podemos utilizar ese software para realizar ciertas tareas que no son complejas, que nos ayuden a realizar el trabajo. Entonces puedo apoyar ese trabajo a través de un software. Entonces dice acá la reducción de dependencia del personal clave. Esto se debe a que los conocimientos del personal especializado son retenidos durante el proceso de aprendizaje y están listos para ser utilizados por diferentes personas. Esto es útil cuando la experiencia es escasa o costosa o bien cuando los expertos no se encuentran disponibles para la solución de un problema en particular. Entonces, cuando no tenemos un experto, podemos delegar ese trabajo a otro personal de mando medio que utilice un software de un sistema experto para realizar el trabajo, mientras no se encuentra el personal clave. Otra es facilitar el entrenamiento del personal. Como estamos teniendo un software que utiliza un sistema experto, tanto un experto dentro de la empresa o como una persona que no es un experto, entonces pueden aprender de este sistema experto. Entonces facilita el entrenamiento del personal. Es como una escuela para un profesional. Entonces el sistema experto puede ayudar de manera importante y a costos menos la capacitación y adiestramiento de un personal sin experiencia. Por ejemplo, pueden contratar un arquitecto junior que no maneja mucho del tema y utiliza un sistema experto y va aprendiendo cómo es el trabajo de un experto. De igual forma, mejora la calidad y eficiencia de los procesos de la toma de decisiones. Tanto un personal junior como uno senior y de gran experiencia se pueden apoyar del uso de un sistema experto que le ayuden, como dice acá, a mejorar la calidad y eficiencia del proceso de toma de decisiones. Como todos estos trabajos, lo que nos ayudan es a la toma de decisiones, porque evidentemente un sistema experto no va a hacer el trabajo. O sea, no, al final la decisión recae en una persona. Te pueden dar diferentes posibilidades de este trabajo, se puede hacer de esta forma, se puede hacer de esta forma y de esta forma, pero la decisión es a partir de un personal, ya sea de rango alto, medio o bajo, que tiene que hacer ese trabajo. Entonces lo único que hace un sistema experto es ayuda a la toma de decisiones. Una persona en algún cargo es el que va a tomar la decisión. Las decisiones pueden ser correctas o no, pero siempre hay la posibilidad de ir mejorando en el proceso o en el camino. Es decir, que las personas no siempre tomamos las decisiones más correctas, pero sí tenemos esa capacidad de poder, mediante la retroalimentación,
poder decidir y cambiar de rumbo si notamos que nuestra decisión ha sido la incorrecta. No siempre se da el caso de que podamos volver para atrás en nuestras decisiones, pero en la mayoría de los casos se dan esta posibilidad. Entonces, como dice acá, mejora la calidad y eficiencia de los procesos en la toma de decisiones. Lo anterior implica que las decisiones podrán tomarse de una forma más ágil con el apoyo de sistemas expertos. Incluso las decisiones podrán ser consistentes al presentarse situaciones equivalentes. Esto significa que un sistema experto responderá siempre de la misma forma ante las mismas situaciones, lo cual no necesariamente ocurre con las personas. Las personas tendemos a cambiar de acuerdo a nuestros estados de ánimo o de acuerdo a nuestras percepciones. Entonces, podemos también equivocarnos como humanos. En cambio, los software, como están programados de cierta forma, están preparados para llegar por el mismo camino a las mismas soluciones en la mayoría de los casos. Otro, evidentemente, que tiene que ver con el tema de capacitación son las transferencias de la capacidad de decisiones. Un sistema experto puede facilitar la descentralización de los datos en el proceso de la toma de decisiones en aquellos casos que se considere conveniente. Así, el conocimiento de un experto puede transferirse de varias personas de tal forma que las decisiones sean tomadas en el nivel más bajo. Entonces, ayuda a que no solamente un personal clave pueda tomar las decisiones, sino también ayuda a que un personal que está en la cadena más baja o intermedia pueden tomar ciertas decisiones apoyadas por los sistemas expertos. Bueno, pero todo esto tiene un costo, tanto de implementación, de mantenimiento y tanto como contar un sistema experto dentro de una empresa. Costos de contar un sistema experto. Uno es el shell o paquete generador del sistema experto, que es contar con un sistema experto en sí. Otro es el equipo computacional o hardware que se requiere para tener sistema experto. Si vamos a desarrollar un sistema experto, vamos a necesitar una consultoría especializada. Vamos a usar el tiempo de ciertos expertos para el desarrollo de software. Y esto tiene un costo de implementación o de implantación desde el análisis mismo, desarrollo del producto, hasta su implementación, tiene sus costos. También tiene sus costos involucrados al mantenimiento y seguimiento del sistema. Si somos propietarios de un sistema experto dentro de una empresa, eso también genera costos que tienen que ver con el mantenimiento y seguimiento del sistema. Sabemos que todas las empresas evolucionan, todas las instituciones, organizaciones, y viendo desde el punto de vista micro como el punto de vista macro, tendemos a la evolución y por lo tanto requieren mantenimiento y seguimiento y evolución de estos sistemas. De los sistemas expertos, la rama inteligente. ¿Qué es un sistema experto entonces? Ya vimos esto y volvemos a encargarlo. Es una rama de la inteligencia artificial que son sistemas informáticos que simulan el proceso de aprendizaje, la memorización, de razonamiento y comunicación y de acción en consecuencia de un experto humano en cualquier rama de la ciencia. Entonces lo que hace es emular el conocimiento de un dominio humano y lo transfiere a un sistema informático para que apoye a la toma de decisiones. Técnicamente un sistema experto contiene una base de conocimientos que ya vimos, que incluye la experiencia acumulada de los expertos humanos y un conjunto de reglas para aplicar esta base de conocimientos en una situación particular que se le indica en el programa. Entonces, una base de conocimiento está compuesto de hechos y esas reglas, y mediante esa lógica se guarda en una base de conocimiento esa información y se le hace consulta a la base de datos y devuelve un conocimiento que es utilizado para la toma de decisiones. Cada vez que el sistema mejora
con adiciones a la base de conocimiento o al conjunto de reglas. Entonces son requeridos de vuelta los ciclos para su mejoramiento. Los sistemas expertos utilizados en inteligencia artificial son software que emula el comportamiento de un experto humano en la solución de un problema. Los sistemas expertos funcionan de manera que almacenan el conocimiento concreto para un campo determinado y solucionan los problemas utilizando esos conocimientos mediante la deducción lógica de conclusiones. Se busca una mejora de calidad y rapidez de respuesta, dando así lugar a una mejora de productividad del experto. Prolog significa programación lógica, por lo que quiero enfatizar que una herramienta para el desarrollo de sistemas expertos se puede desarrollar en Prolog. Acá tienen la base de conocimientos, el motor de diferencias y los hechos. Entonces la base de conocimientos tiene la base de hechos y el motor de inferencia que corresponde con las reglas. Y esto les mostré los elementos que tiene el lenguaje Prolog. Este lenguaje Prolog ya no vamos a ver dentro de esta materia porque eso actualmente se da en forma resumida en Inteligencia Artificial 1. Para los que todavía no cursaron, entonces van a ver ahí esa herramienta del Prolog. Y para los que ya dieron, para los que ya dieron la materia de Inteligencia Artificial 1, entonces ya vimos lo que es el Prolog. No les expliqué en ese momento qué relación tiene con los sistemas expertos, pero aquí vemos que una de las formas de desarrollar un sistema experto es a través del lenguaje Prolog. Otra cosa es que vamos a ver el lenguaje Eclipse, que es otra forma de representación del conocimiento y que funciona de otra forma. Eclipse tiene que ser un lenguaje que se usa a partir del Lisp, que ya estuvimos viendo y vamos a seguir viendo Lisp. Y con Eclipse vamos a cerrar la materia. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla un sistema experto en Eclipse también. Algunas características de los sistemas expertos es la habilidad para adquirir conocimiento, fiabilidad para poder confiar en sus resultados y apreciaciones. Esto es muy importante, que sea un sistema fiable, que también dé soporte a la solidez en el dominio de sus conocimientos y la capacidad para resolver problemas. Tener en cuenta que siempre lo que hacemos es dar resultados a partir de lo que se conoce del conocimiento a través de un dominio en particular. Y que nuestra información sea fiable o sea confiable, para que otros expertos puedan utilizar nuestro software y confiar en ese proceso. Es importante entender que la mayoría de los sistemas expertos y mejor elaborados, cuando uno les pregunta por qué ha quitado cierto resultado, entonces el sistema nos muestra el proceso de inferencia que tuvo para obtener ese resultado. Entonces las personas confían más en el proceso que realizó la computadora cuando puede mostrar de dónde obtuvo el resultado. Entonces, dada la complejidad de los problemas que usualmente tiene que resolver un sistema experto, puede existir cierta duda en el usuario sobre la validez de la respuesta obtenida. Por este motivo es una condición indispensable que un sistema experto sea capaz de explicar su proceso de razonamiento o dar razón del por qué solicita tal o cual información o dato. Estas características le permiten almacenar datos y conocimientos, o hechos y conocimientos, sacar conclusiones lógicas, tomar decisiones, aprender de la experiencia y de los datos existentes, comunicarse con expertos humanos, explicar el porqué de las decisiones tomadas y realizar acciones como consecuencia de todo lo anterior. Técnicamente, un sistema experto contiene una base de conocimientos que incluye la experiencia
acumulada de expertos humanos y un conjunto de reglas para aplicar esta base de conocimientos a una situación particular que se le indica en el programa. Cada vez que el sistema se mejora con adiciones a la base de conocimientos o al conjunto de reglas. Entonces, este es un poco cómo explicar todo en forma resumida de lo que es un sistema experto según lo que estuvimos viendo en la misma clase. Los componentes de un sistema experto separan conocimientos, que son las reglas y hechos, y el procesamiento. Se le añade una interfaz de usuario y un componente explicativo. Los siguientes componentes pueden estar estructurados de forma básica muy variadas. Entonces, es decir, que tenemos nuestra base de conocimiento que contiene las reglas y hechos. Además de eso, tenemos o necesitamos hoy en día una interfaz de usuario que puede estar desarrollado en cualquier lenguaje. Entonces podemos tener por un lado el Prolog, que corresponde a nuestra parte lógica, tener una base de datos donde están almacenados tanto los componentes de las reglas como los hechos, y tener una interfaz de usuario que nos facilita la comunicación, que no sea así el simple hecho de tener que escribir sentencias Prolog que el usuario tiene que aprender. Entonces es más fácil desarrollar una interfaz de usuario que sea más fácil de entender para un usuario y poder manipular esa información y consultar los sistemas expertos ya desarrollados. Y por lo tanto también necesitamos tener un componente explicativo que hace de interfaz entre lo que nosotros escribimos como humanos y lo que entiende el Prolog. Tenemos por lo tanto una base de conocimientos que contiene el conocimiento de los hechos y la experiencia de los expertos de un dominio determinado, muy importante. Otro es el mecanismo de inferencia, que puede simular la estrategia de solución de un experto. El otro componente es el explicativo, que explica al usuario la estrategia de solución encontrada y de por qué las decisiones tomadas. Eso que estuvimos hablando recién, que no solamente necesitamos una interfaz, sino que también necesitamos otra interfaz, que es el componente explicativo, que va a empezar a razonar y va a decir: mi software tomó esta decisión por tal motivo y lo hizo de tal forma. Entonces, tener un componente explicativo también. Y evidentemente necesitamos hoy en día una interfaz de usuario, porque cada día dejamos más la línea de comandos. Entonces no escribimos ni no necesitamos un usuario que maneje el Prolog. Necesitamos un usuario que pueda conocer lo mínimo en informática. Entonces necesitamos desarrollar una interfaz de usuario que sirve para que éste pueda realizar una consulta en un lenguaje lo más natural posible, lo que más se acerca al lenguaje humano. De hecho, hay varios lenguajes naturales que todavía evidentemente falta que evolucionen, pero por ejemplo ustedes pueden tomar comandos de voz para generar información, o pueden escribir ciertas formas parecidas a como nosotros los humanos escribimos, y un sistema traductor que va a interpretar eso y lo va a llevar a cómo maneja el lenguaje en sí, que en este caso puede ser el Prolog. Pero necesitan tener unos componentes que en este caso, como dice, que son en interfaz de usuario, que son la forma más natural como nosotros los humanos percibimos ciertas informaciones o enviamos ciertos comandos a la computadora. El otro componente es de adquisición, que ofrece ayuda a la estructuración e implementación del conocimiento en la base de conocimientos. ¿Qué es la parte de adquisición del conocimiento? Es la interacción entre un usuario experto o el que provee información al sistema experto y un ingeniero en conocimiento, quien va a registrar esa información de cómo un usuario experto trabaja. Acá en el gráfico tenemos los mismos componentes. Tenemos del punto de vista del usuario, que ya vimos este gráfico de otra forma,
acá tenemos las interfaces con el usuario, que es la forma como el usuario se comunica. Esto se va a comunicar con nuestra base de conocimientos a través de este elemento. Evidentemente, dentro de la base de conocimientos tenemos la base de hechos y tenemos las reglas, y mediante los hechos y las reglas se genera el motor de inferencia, que es el cual se utiliza este módulo de explicación para que podamos informarle al usuario de cómo nosotros vamos a poder utilizar esa información. Entonces, ven acá esa comunicación de doble vía entre el usuario y el sistema. Entonces yo le hago una consulta y el sistema responde. Y si quiero saber más de cómo él indagó esa solución, entonces voy a este módulo de explicación. Y si no, directamente usar el motor de inferencia para que me responda esa solución. Y por otro lado, el experto va a hacer esa información del experto, va a ser capturada en el sistema, y lo pueden hacer a través de sensores o la información que genera un experto, y esa información lo va a cargar un ingeniero en conocimiento. Entonces existe una interacción entre el sistema experto y nuestro sistema para que pueda adquirir mayor información o modificarse. Y necesitamos una base de datos que va a formar esta estructura, que es la base de conocimiento. Y este es el proceso de adquisición del conocimiento. Entonces tenemos la adquisición del conocimiento, la representación del conocimiento mismo, el tratamiento de ese conocimiento y la utilización de ese conocimiento, en cada uno en el cual le corresponde. Entonces, la adquisición es el trabajo de un analista, el trabajo de un ingeniero en informática, o el trabajo de un ingeniero de conocimiento que trabaja con un experto. La representación de conocimiento tiene que ver más con la base de conocimientos y la forma en que se van a guardar esa información dentro del sistema. Entonces, corresponde al límite entre la adquisición del conocimiento y la representación del conocimiento, cómo se guardan esa información a través de entrevistas, y cómo esas entrevistas o esos sistemas de análisis nos ayudan a que puedan colocarse dentro de los sistemas informáticos esa información. El tratamiento del conocimiento mismo, que corresponde a la interacción con el usuario de esa información que se guardó ya dentro de la base de conocimientos. Dentro de la arquitectura del sistema experto tenemos la base de conocimientos que ya vimos, la base de hechos y los motores de inferencia. Entonces volvemos un poco a hablar de esto. Entonces una base de conocimientos, esta contiene el conocimiento que se debe a un experto y codificar una base de conocimientos. La forma clásica de representar el conocimiento de un sistema experto son la utilización de reglas, es decir, básicamente constituyen la descripción de los objetos y las relaciones entre ellos, así como los casos particulares y excepciones. El otro elemento que tenemos son la base de hechos, que contienen los hechos sobre un problema que se han descubierto durante una consulta. Se trata de una memoria temporal auxiliar que almacena los datos del usuario, datos iniciales del problema y los resultados intermedios obtenidos a lo largo del proceso de resolución. El otro es el motor de inferencia o intérprete de reglas. Este motor de inferencia trabaja con la información contenida en la base de conocimientos y la base de datos de hechos para deducir nuevos hechos. Se encarga de las operaciones de búsqueda y selección de las reglas a utilizar en el proceso de razonamiento. Contrasta los hechos particulares de la base de hechos en el conocimiento contenido en la base de conocimientos para obtener conclusiones acerca del problema. Esto lo que les quiero decir, y que me olvidé, no les puntualicé, también es que esta base de conocimiento,
a partir de los motores de inferencia, también podemos obtener como resultado nuevos hechos. Y esos hechos también se pueden guardar dentro de la base de conocimientos. No solamente quiero decirles que un experto puede generar los hechos o nuevos hechos y nuevas reglas, sino que también dentro del proceso de consulta se pueden generar hechos que puedan ayudar más tarde a obtener mejores resultados cuando se utilizan las consultas. Volviendo a la arquitectura, un subsistema de explicación es básicamente lo que trata es de explicar al usuario tanto las reglas usadas como el conocimiento aplicado en la resolución de un determinado problema, usando el módulo de su sistema de explicación. Un sistema experto puede proporcionar una explicación al usuario del por qué está haciendo una pregunta y cómo ha llegado a una conclusión. Luego tenemos la interfaz de usuario. Todo sistema dispone de una interfaz de usuario que gobierna el diálogo entre el sistema y el usuario, lo que hace posible la comunicación. Por tanto, debe ser interactiva siguiendo el patrón de la conversación entre seres humanos. Un requerimiento básico de la interfaz es la habilidad de hacer preguntas. Para obtener información fiable del usuario hay que poner especial cuidado en el diseño de las cuestiones. El otro elemento es el módulo de adquisición de conocimiento. Le sirve al experto para que pueda construir la base de conocimiento de forma sencilla, así como disponer de una herramienta de ayuda para actualizar la base de conocimientos cuando sea necesario. El módulo de adquisición del conocimiento forman el esqueleto o sistema esencial en el que separadas de la base de conocimiento y de hechos constituyen una herramienta software para el desarrollo del sistema basado en el conocimiento. El otro elemento es los módulos de comunicaciones, puesto que los sistemas basados en el conocimiento no viven aislados, sino que interactúan con otros sistemas. Es decir, no solo son capaces de interactuar con los sistemas expertos, sino que estos sistemas para poder reconocer información y consulta a la base de datos. Entonces también estos sistemas expertos se comunican con otros sistemas de software. Muchas gracias. Pero antes de eso, voy a mostrarles un pequeño video Hoy te propongo un reto. Antes de empezar con el video, vamos a hacer lo siguiente. Voy a presentar algunas imágenes en pantalla y tu reto consiste en que tienes que relacionar cada imagen con lo primero que se te venga a la mente. Por ejemplo, si yo pongo limón, tú puedes decir verde, árbol, ácido o limonada también. Cada imagen va a tener la duración de 4 segundos. ¿Estás preparado? Comencemos. Hey, ¿qué tal estuvo eso? No fue tan difícil, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque tu cerebro automáticamente al recibir la información clasifica y categoriza toda esa información. Es como si tuviera esquemas mentales, e incluso los tiene. Pero la categorización es solamente una parte. ¿Cómo le hace tu cerebro para representar todas esas categorías? Es decir, sabemos que la categoría de manzana ahí está, por ejemplo, pero ¿solo la representa por su color? ¿Se forma alguna imagen? ¿O por su propiedad, que las manzanas pueden ser grandes o pequeñas? ¿O quizá por su función? Bueno, pues es lo que trataremos de descubrir en esta ocasión.
Así que activa tus neuronas y abróchate el cinturón, porque esta ocasión nos vamos a adentrar en nuestra mente. Como vimos hace un momento, todo lo que tu cerebro registra y estructura es el conocimiento. Sin él seríamos como una caja de registros. Oye, espera, eso ya lo vimos en un anterior video. Entonces, para darle una organización a todo lo que conoces, tu cerebro lo clasifica y lo categoriza. Aquí, lo más interesante es que lo hace de una manera totalmente inconsciente, y esa manera de funcionar es parte de la evolución de este complejo órgano. Sin embargo, la categorización es solo una estructura, y más allá de la categorización, tu cerebro representa todo el conocimiento dándole forma y relación. Para entender mejor las representaciones, te voy a pedir que cierres los ojos solo un momento. Una vez que lo hayas hecho, te pido que traigas un recuerdo a tu mente. Por ejemplo, cuando eras pequeño. Bien, pues esto que acabas de hacer es una simulación, y resulta que las simulaciones traen consigo mismo representaciones, como las que hablábamos hace un momento. Quizá tu recuerdo se represente en imágenes, o quizá en sonidos, inclusive en números. ¿Qué me dices de las fechas? Quizá fue alguna fecha de cumpleaños tuya. Sin embargo, la pregunta sigue estando en el aire, y es: ¿cómo le hace tu cerebro para hacer estas representaciones? Resulta que los científicos tuvieron que tener algunos métodos para saber cómo el cerebro representa todo el conocimiento. Y como era de esperarse, llegaron a una conclusión. Tu cerebro guarda las representaciones en formatos. Para entender esto de una manera sencilla, haremos una analogía entre las computadoras y tu cerebro. Las computadoras, al igual que el cerebro, guarda la información en formatos, como JPG, que son archivos de imagen. Otro formato son los PDFs o HTML, que es el formato oficial donde se guardan las web. Para no liarnos tanto, vamos a ver 4 formatos. 4 posibles formatos en los que tu cerebro representa todo el conocimiento. El primer formato del que vamos a hablar es el formato por imágenes. Incluso esto puede parecer un poco obvio, porque si yo te digo en este momento que te imagines un árbol, va a venir a tu mente la imagen de un árbol. De la misma manera en que el lente de una cámara capta la escena para convertirla en píxeles y después en imagen, el cerebro hace algo parecido. Para comprobar esto, en un estudio se escaneó el cerebro de un mono mientras veía la siguiente imagen. Lo curioso aquí es que en el lóbulo occipital, que es el encargado principalmente de la vía visual, las neuronas que estaban en esa región se activaban de la misma manera que en la imagen, formando así un mapa topográfico igual al de la imagen. Sorprendente, ¿no? Podría decirse que de la misma manera en que la cámara registra los píxeles, las neuronas se activan en torno a lo que se está observando. Y ojo, que esto no solo se da en imágenes, sino que también se ha descubierto en otras vías sensoriales, como por ejemplo el tacto. Sin embargo, el cerebro va más allá de solo obtener imágenes, y sabemos por experiencia que de una escena también registramos algunas cosas en particular, no solo la escena como si fuéramos una cámara. Es por eso que se propuso otro formato, el registro de características. Básicamente, lo que este formato nos muestra es que más allá de las imágenes obtenidas de una escena, le prestamos atención a lo que más nos conviene. Por ejemplo, al observar un nuevo rostro, prestaríamos atención a aquellas características que nos ayuden a registrar la información necesaria, como serían los ojos, las cejas y la boca, al contrario de fijarnos si tiene el pelo pintado o lo tiene natural. Para saber si el cerebro realiza representaciones por características, los científicos han descubierto neuronas especializadas en detectar ciertas características de los objetos. Lo curioso aquí
es que estas neuronas siguen activándose a pesar de que los objetos no estén presentes físicamente, lo cual nos indica que el cerebro también se especializa en registrar ciertas características de una experiencia. Sin embargo, este formato, al igual que el anterior, solo se explica con cosas físicas percibidas, como es la cara que vimos hace un momento o la imagen observada por el mono. Pero, ¿qué pasa con lo abstracto o con lo que no se ve? Por ejemplo, al ver un pastel, sabemos que puede tener varias capas o de qué está hecho inclusive. Sabemos de qué textura tiene, a pesar de que aún no lo probemos. Pues es aquí donde llega otro posible formato, llamado los símbolos amodales. Los símbolos amodales se utilizan para darle el significado a cada categoría y que no necesariamente tienen que estar al alcance de los sistemas perceptuales o motores. Estos explicarían de manera eficaz las relaciones entre los objetos y sus propiedades, como por ejemplo, este corazón se representa físicamente como en la imagen, pero tú y yo sabemos que hay más significado que solo el puro corazón. Se podría relacionar con el amor o con una fecha como es el 14 de febrero. El problema de este formato es que no hay una teoría convincente hasta el momento de cómo es que funcionan estos símbolos en el cerebro. Por eso, aún queda mucho por descubrir acerca de los símbolos amodales. El cuarto y último formato se trataría de un modelo estadístico en redes neuronales. Este modelo básicamente indica si una neurona de un determinado grupo está disparando o no. Por ejemplo, al ver este aguacate, las neuronas del grupo de comida se están disparando en este momento, mientras que la del grupo música, lo más seguro es que no lo estén. Este formato se representa como un código binario y es flexible a la hora de representar diferentes objetos, ya que captan la diferencia entre un objeto y otro. Poniendo un ejemplo, este aguacate y este otro no son iguales, y precisamente las redes estadísticas alcanzarían a captar esas diferencias entre ambos, explicando que el conocimiento se puede representar estadísticamente hablando entre unas neuronas u otras. Este formato está ganando bastante interés en la investigación, aunque aún se siguen utilizando demasiado los símbolos amodales. Si bien cada formato explica en cierta manera la forma de representar el conocimiento en el cerebro, la verdad es que un solo formato no explicaría todo. Entonces, es de pensar que el cerebro utiliza diferentes formatos para procesar toda la información en vez de un solo formato. Y de hecho, lo haría de la siguiente manera. ¿Recuerdas cuando te dije que cerraras los ojos un momento solo para recordar algo? Bueno, pues poniendo este ejemplo, tu cerebro haría algo así. Primero, construiría la imagen fragmentada de la escena que estás recordando, enviándola directamente hacia el lóbulo occipital. ¿Recuerdas? Ese es el formato de imagen. Asimismo, las neuronas detectoras de características en los lóbulos parietal, temporal y occipital extraerían las características significativas de la escena que estás recordando. ¿Recuerdas? Ese es el formato por características. Posteriormente, se activa un modelo estadístico para representar la información de la imagen y las características recibidas de los lóbulos occipitales, parietales y temporales. ¿Recuerdas? Modelo por estadísticas. Y finalmente, interpretar y deducir mediante los símbolos amodales la relación entre todo el significado que estaba ocurriendo en esa escena que estás recordando. Uf, vaya lío en que se mete tu cerebro para hacer una pequeña interpretación de lo percibido, ¿eh? Hasta aquí quizá te estés diciendo, bueno, ya sé que el cerebro categoriza para deducir, ya tengo los formatos, sé cómo trabaja mi mente y puedo ser capaz de saberlo todo. Sí, he descubierto la piedra filosofal del cerebro, soy un científico. Oye, tranquilo, pues no. Y resulta que el cerebro, aparte de categorizar y representar, activa más funciones a la hora de recordar o de simular. Por nombrar algunos faltarían la atención, el lenguaje, planificación, memoria y muchísimos otros procesos más. ¿Y quieres saber cómo hace todo eso tu cerebro? Bueno, pues solamente tienes que suscribirte. Bueno, lo que vimos ahí en el video es cómo se hace la representación mental del conocimiento en un humano. Para llegar a eso, evidentemente nos falta mucho todavía, porque conocemos muy poco de lo que es el cerebro humano, o en algunos casos,
de ciertos animales. Lo único que podemos saber es cómo reaccionamos frente a ciertos estímulos y obtener de ahí ciertas informaciones. Pero nos falta conocer mucho de lo que es el cerebro humano. Y entonces, a partir de eso, es lo que nosotros hacemos con los sistemas expertos y los sistemas de inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias. Entonces, nos encontramos en la próxima clase.